Señoritas y jóvenes, tengan ustedes hoy una hermosa jornada. Soy Delma Frida Flores López y vamos a comenzar el estudio de una nueva temática, tipos de sangre. Bienvenidos a la clase de Biología, Geografía, estudiantes de sexto de secundaria. Hace mucho tiempo atrás me comentaron de un caso interesante, donde había una señorita que estaba teniendo problemas de salud seria y necesitaba la transfusión de médula espinal para superar esta dificultad. Sin embargo, conseguir un donante no era fácil, pues tenían que verse muchos aspectos que llamaba a ver análisis, pruebas y en fin. Dado el caso, afortunadamente consiguió un donante y pudo recuperarse felizmente. Pero, ¿qué tienen que ver estos casos que se presentan en nuestro diario vivir con el tema de hoy? ¿Sabes? Mucho. Porque dentro de nuestro cuerpo, cada una de nuestras células tiene aspectos primordiales, aspectos generales y aspectos que son definitivamente únicos. A través de la historia hemos podido observar muchos adelantos, pero es importante que tomemos en cuenta cómo ha ido evolucionando este tema del estudio de la sangre. En principio nosotros vamos a poder ver que en 1666 se dio el origen de la primera transfusión sanguínea, y esto fue gracias al científico Lower, quien realizó la transfusión sanguínea de un animal a un ser humano, en este caso un cordero. Los resultados fueron interesantes. Sorprendentemente, en algunos casos la persona podía sobrevivir, pero la mayoría de los casos morían. Más adelante, para 1818, el científico Bendel lo que hace es demostrar que sí se puede hacer transfusiones sanguíneas de un hombre a otro hombre, de una mujer a una mujer. Esto sí tuvo éxito, pero también limitaciones, porque hasta ese momento no se estaba llegando a entender cómo funcionaba o cuáles eran las características de las células sanguíneas. Sorprendentemente, algunos casos lamentablemente perdían la vida. Ya más adelante, con este señor que va a contribuir de manera interesante y primordial con la fabricación de las primeras jeringas. Entonces, Pravas lo que propone es elaborar material que fácilmente podía ser esterilizado, descartando así la posibilidad de generar infecciones al momento de introducir las agujas dentro del organismo de las personas. Esto se fue perfeccionando hasta el punto de llegar a crear jeringas hipodérmicas. Aún no se había dado el final de este avance. Surge el médico Karl Landsteiner, de quien se le agradece el descubrimiento de los tipos de sangre. Él se hizo acreedor del premio Nobel. Por primera vez, este señor y a todo el mundo científico dio a conocer cuáles eran las bases científicas para establecer las diferencias del grupo sanguíneo. Este hombre pudo observar en la sangre cómo se formaban pequeños grumos. Eso es la aglutinación de diferentes glóbulos rojos que podían reaccionar frente a un anticuerpo. Pero ¿cómo ocurre esto? Para Karl Landsteiner no fue fácil hacer este estudio. Tuvo que realizar muchas pruebas hasta llegar a esta conclusión. Entonces, él hizo un gran aporte. Dio a conocer los grupos sanguíneos A, el grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo 0. Con esto se llega a concluir que cada célula de nuestro cuerpo también posee antígenos y puede generar anticuerpos. Muy bien. Cada una de las células de nuestro cuerpo, todas ellas tienen una membrana celular y dentro de esa membrana van a tener antígenos. De acuerdo a estas características, se empieza a establecer los aspectos primordiales de cada grupo. Como tú puedes ver en la imagen, tenemos el grupo A.
en la parte externa de su membrana presenta unos antígenos, a los cuales se les llama antígenos A. Entonces, esta persona puede recibir sangre de aquellos que tienen el mismo tipo de sangre o aquellos que no tienen ningún tipo de antígeno. Pero puede desarrollar anticuerpos en contra del grupo sanguíneo B o del grupo AB. ¿Qué ocasiona esto? Una terrible sensación en la que la persona puede inclusive fallecer. Por otro lado, puedes observar, tenemos el grupo B. En la superficie de la membrana celular de los glóbulos rojos, los antígenos están de otro color. Esto para facilitar el entendimiento y la diferencia que existe entre estos dos grupos. Si llegara a entrar en contacto con el grupo sanguíneo A, lo que va a ocasionar va a ser aglutinamiento de los glóbulos rojos. También podemos ver que existe otro tercer grupo que fue descubierto posteriormente. Este grupo es la combinación del A y B. Y si ves en la superficie de la membrana de la célula, están los dos antígenos. A este grupo se le llama receptor universal. Puede recibir sangre de cualquier otro grupo sanguíneo, del A, del B o del grupo 0. En cambio, el último grupo recibe el nombre de grupo sanguíneo 0, que nosotros también lo llamamos grupo O. La característica, si tú observas, no tiene ningún antígeno en la superficie de su membrana. Esto quiere decir que es capaz de donar sangre a cualquier persona de cualquier grupo. Sin embargo, no puede recibir sangre de todos, solamente de otra persona que sea también del grupo 0. ¿Cómo conocemos a estas personas de este grupo sanguíneo? Donante universal. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o de agentes infecciosos. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes en nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en 4 tipos sanguíneos: A, O, B, AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo. Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo. Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es importante que la sangre sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo. Como puedes ver, es importante realizar la donación de sangre porque de esa manera nosotros podemos dar oportunidad a otra persona de mejorar, de tener más salud y de seguir con nosotros. Para ello, comprueba siempre estar sano y libre de enfermedades, tener la mayoría de edad de 18 años para los 65, no consumir drogas ni alcohol y sobre todo hacerte un análisis de compatibilidad sanguínea. Dentro de nuestro país encontramos algunas normativas que van a permitir apoyar este proceso.
tenemos ahí la ley de la medicina transfusional. Entre ellas nos dice que cada institución responsable de este proceso puede dotarnos de la sangre humana necesaria. Lo mismo que nos indica de que solamente especialistas son los que se van a hacer cargo de todo el procedimiento de transfusión sanguínea. Sin embargo, ese fue el primer paso. Luego tenemos otra condición que nos dice la donación de órganos y tejidos. Nosotros podemos ver en el artículo 3 de gratuidad que solamente este proceso va a ser dado por aquellas personas que no van a implicar en ningún momento cobro alguno. Así que donar un órgano es dar oportunidad de vida a otras personas. Cuida tu salud, que cuidándote, cuidas a los demás. Recuerda visitar las páginas del Ministerio de Educación en donde podrás encontrar material de apoyo. Consulta con tus maestros, con tus maestras, comparte la información con tu familia y te esperamos en la siguiente sesión. Hasta pronto. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.